Hoy vamos a ver el tema correspondiente a corriente alterna, que es el capítulo 31 de la bibliografía de la cátedra. En particular, vamos a ver la descripción de una corriente que va alternando su polaridad, como el nombre lo indica, en el tiempo, representada a través de un diagrama de fasores, estos vectores que están variando en el tiempo, y lo vamos a hacer una analogía con el movimiento circular, podríamos decir que estos vectores están rotando en el tiempo también. Vamos a trabajar con un concepto, con el concepto nuevo que habíamos visto de reactancia, o vamos a introducir el concepto de reactancia como análogo, digamos, a la resistencia. Vamos a introducir este concepto en un circuito serie de inductancia, reactancia y capacitancia. Y vamos a determinar digamos, el equivalente de esto, que es la impedancia, para luego estudiar la energía, la variación de los circuitos con la frecuencia, y por último, el último tema que vamos a ver, que es el tema de los transformadores, que es una máquina eléctrica, pero estática. Actualmente la mayor parte de los sistemas de distribución y de aprovechamiento de la energía eléctrica son realizados, utilizan la corriente alterna. Vamos a ver que tiene algunas ventajas respecto de la corriente continua, pero también hay que hacer algunas aclaraciones y tener en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos una de las ventajas es que mediante el uso del transformador, que es una máquina eléctrica muy simple y es estática, nos permite hacer aumentos o disminuciones de las diferencias de potencial o de las tensiones de manera muy sencilla, aprovechando el fenómeno de inducción, cosa que con corriente continua no podríamos hacer, y los métodos para realizar este tipo de acciones serían un poco más complejos. Y otra de las características que vamos a estudiar es el fenómeno de resonancia, que también tiene varias aplicaciones prácticas, pero fundamentalmente en la electrónica. Vamos a considerar un nuevo elemento circuitar, que es una fuente de corriente alterna. La fuente de corriente alterna, como el nombre lo indica, va variando la diferencia de potencial entre sus extremos de manera continua, y lo hace alternando las polaridades. Entonces, una forma de representar el comportamiento de manera analítica es a través de la expresión en donde ponemos la diferencia de potencial instantánea o la tensión instantánea en los bornes de la batería, que está variando cosenoidalmente o senoidalmente, como lo quisiéramos ver, entre un valor máximo positivo o amplitud y la misma magnitud, pero con signo contrario, en donde el coseno depende de un ángulo que está representado como una frecuencia angular de rotación, y depende del tiempo. O sea, dicho de otra manera, en realidad el valor va a ir variando cosenoidalmente a medida que vaya pasando el tiempo de manera cíclica y repetitiva. En particular, la frecuencia angular la podemos expresar en función de la frecuencia con que varía, digamos, o con que alterna esta tensión, que en Argentina en particular es de 50 Hz o 50 ciclos por segundo, con lo cual la frecuencia angular es de 314,16 radianes por segundo. Esto es
la cantidad de, digamos, o el ángulo expresado en radianes, que varía en un segundo. De tal manera que de la misma forma podemos representar también a la corriente eléctrica. Bien, dado que esta va, como la fuente varía su diferencia de potencial en un circuito elemental, como por ejemplo un resistor, podemos suponer que la corriente va a ir acompañando, como lo vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras, podemos considerar en realidad que la corriente va a ser consecuencia de aplicar esa diferencia de potencial a algún circuito. Como vamos a considerar de acá en más todos circuitos en serie, entonces vamos a tomar como referencia la corriente, dado que va a ser la misma en cualquier punto del circuito en el mismo instante de tiempo. Bien, si bien varía en el tiempo, pero en el mismo instante de tiempo la corriente va a ser exactamente la misma en cualquier instante de tiempo. Entonces la vamos a representar, como dijimos, con un fasor, que es un vector que puede girar, o que lo podemos representar girando alrededor de un punto, cuya magnitud, digamos, cuyo largo va a ser equivalente a la amplitud de, de la variable física que estemos considerando, y por lo tanto su valor instantáneo va a ser la proyección sobre uno de los ejes. En particular vamos a elegir el eje horizontal, por lo tanto vamos a representar en este caso el valor instantáneo como el coseno del ángulo que forma ese vector, que en un instante de tiempo, como dijimos, va a depender del momento y de la frecuencia angular con que esté girando. A este tipo de representación es lo que se conoce como diagrama de fasores. Tengamos en cuenta que en realidad el fasor como tal es simplemente una ayuda analítica. Bien, podemos llegar a hacer representaciones de este tipo, pero en realidad lo que va a suceder físicamente es que vamos a tener una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito cualesquiera, que va a ir variando en el tiempo, o sea que vamos a poder medir en un instante de tiempo una diferencia de potencial dada, y lo mismo va a suceder con la corriente. Como les decía, aplicado a esta corriente a un resistor, lo vamos a representar como vemos en la figura, y vamos a considerar inicialmente un sentido de la corriente como positivo. En este caso es el que está, lo podemos elegir arbitrariamente, como hemos hecho hasta ahora. Vamos a elegir el que está representado en la figura. Bien, de tal manera que cuando la corriente esté circulando coincidente con ese sentido positivo elegido, vamos a tener una diferencia de potencial en el resistor, en donde el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. Y vamos a determinar la diferencia de potencial entre A y B entre los extremos del resistor, simplemente multiplicando la corriente que circula por el valor de la resistencia de ese elemento. Como reemplazando la corriente por el valor que habíamos obtenido, tenemos que la diferencia de potencial va a variar de la misma manera, o sea, va a variar a la misma frecuencia, va a ir acompañando también la fase, o sea, va a estar en la posición y va a ir acompañando la velocidad angular, y podemos determinar que el valor máximo que va a tener ese fasor está dado por el producto de la corriente por máxima, o de la amplitud de la corriente por la resistencia. De tal manera que la corriente y la diferencia de potencial siempre son proporcionales entre sí a través de la resistencia. Esta situación se denomina normalmente que ambos fasores están en fase, dado que adquieren su máxima amplitud y su paso por cero en el mismo instante. Una de las características importantes que vamos a notar, y lo vamos a hacer ahora
a pesar de que en el libro por ahí está cambiado, es que cuando trabajamos con corriente alterna, en particular la potencia que está siendo disipada en el resistor va a ser variable también en el tiempo, ¿bien? Pero sí podemos decir, y ya lo vamos a comprobar más adelante, que está dada por el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia. Nada más que en este momento vamos a considerar la corriente instantánea, o sea, la corriente que tenemos en ese instante de tiempo. Por el hecho de que la corriente vaya variando en el tiempo, en realidad la cantidad de energía disipada, bien, o la potencia disipada, si lo consideramos con la rapidez que ésta se disipa, no coincide con el valor que obtendríamos multiplicando la corriente máxima, o sea, su amplitud por la resistencia, sino que es levemente menor. Entonces, para poder, digamos, determinar cuál es la potencia media disipada, esta forma de caracterizar no nos sirve. Por otro lado, si consideramos la corriente media, en realidad el valor medio de la corriente es cero, con lo cual tampoco es representativo. Entonces tenemos que encontrar algún tipo de representación de cuál sería la corriente que me produce una corriente de un valor equivalente a un valor constante, que me produce ese efecto térmico de disipación, o esa transferencia de energía, o la rapidez de transferencia de energía equivalente, dado que el resistor va a disipar energía cuando la corriente va en uno u otro sentido, o sea, eso es indistinto. Para ello vamos a seguir, digamos, este concepto que es el de potencia, y vamos a considerar el valor del cuadrado de la corriente. Eh, podemos representar o podemos reescribir el cuadrado del coseno del ángulo a través de una identidad algebraica, y aplicándolo a la corriente obtenemos dos términos, uno que es constante y otro que es variable. Y esto es porque al tener en cuenta el cuadrado de la corriente, todos los valores que obtenemos son positivos. Si ahora queremos obtener el valor promedio de este cuadrado, que sería, digamos, el área encerrada bajo la curva, equivalente digamos, a la corriente media de esto, o sea, fíjense, si dividimos este valor por la mitad y la parte superior coincide con el valle que tenemos acá, obtendríamos esta corriente cuadrática media, ¿bien? O sea, el promedio de esta corriente al cuadrado. Aplicando el promedio a la expresión de corriente que vemos arriba, vemos que si calculamos el promedio del segundo término, el valor medio resulta ser igual a cero. Entonces, nos queda que el promedio de la corriente instantánea al cuadrado es equivalente a un medio de la corriente máxima, de su amplitud de corriente elevado al cuadrado. Por lo tanto, el valor equivalente de corriente que me va a producir el mismo efecto térmico sobre el resistor, lo vamos a llamar corriente eficaz. Es la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la corriente, o como lo dice sus siglas en inglés, el valor medio cuadrático, bien, o RMS como son las siglas. Por eso es que muchas veces vamos a ver como corriente o tensión RMS, o también en algunos otros textos como corriente eficaz. O sea que en realidad es el valor de corriente que, si lo aplicáramos de manera continua al resistor, nos daría exactamente el valor equivalente de la potencia disipada. Y es el 70%, o casi el 71% de la corriente máxima o de la amplitud. Otro de los
digamos, las características que tiene la corriente alterna por el hecho de ir alternando su polaridad es que con ciertos instrumentos sería imposible poder medir el valor de la corriente porque iría alternando, digamos, en el caso, por ejemplo, de un galvanómetro, que el desvío es proporcional a la intensidad, a la magnitud de la corriente, y en este caso, que va alternando de polaridad, entonces, digamos, la torca media o el desvío medio sería igual a cero, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Entonces, para poder utilizar este tipo de instrumentos de medición, y en general este mismo principio se aplica a casi todos los instrumentos de medición, lo que se busca es alguna forma de realizar de manera eléctrica o electrónica lo que acabamos de hacer, o sea, es de obtener en realidad un valor de corriente que sea representativo y que no vaya alternando, o sea, que sea un valor distinto de cero. Para ello, una de las técnicas es la técnica de la rectificación, esto es obtener valores, como lo habíamos denominado anteriormente, de corriente directa, esto es que puede variar o no, pero lo hace únicamente con una misma polaridad. ¿Mm? Una de las, digamos, desde el punto de vista eléctrico, el dispositivo que me permite hacer eso es el diodo, bien, que está representado con el símbolo que vemos en la parte de acá abajo, que, digamos, tiene dentro de su representación una flecha que indica en el sentido en que presenta menor resistencia, bien, o también lo podemos interpretar como que es el sentido en el que permite que circule la corriente, pero cuando la corriente, a través de esa rama del circuito, tendería a circular en sentido contrario, presenta una muy alta resistencia, tanto que podemos considerar que la corriente que va a circular es despreciable o nula, o sea que no permitiría circular corriente en sentido contrario. Aplicado a una fuente alterna y colocando o representando, digamos, el instrumento como si fuera un electroequivalente desde el punto de vista resistivo, va a permitir circular únicamente la corriente en uno de los semiciclos, ¿bien? Mientras que en el semiciclo opuesto no permite la circulación de la corriente, de tal manera que en el resistor lo que observamos es una, digamos, variación de la corriente, como vemos en la gráfica de abajo. Si tuviéramos algún instrumento, como por ejemplo un osciloscopio, que nos permitiera observar esta variación instante a instante durante un periodo de tiempo largo, lo que veríamos es una curva o una figura de este tipo. A este tipo de disposición circuital se denomina rectificador de media onda, porque me deja pasar solamente los semiciclos o las medias ondas que tienen una determinada polaridad. En este caso, claramente vemos que la corriente media es distinta de cero. Otro tipo de disposición un poco más completa es lo que se denomina rectificador de onda completa, que para ello utiliza una disposición de 4 diodos conectados en forma de puente, en donde en la rama central de esa disposición de puente se conecta la carga, el resistor o el instrumento que quiera utilizarse para medir. Entonces, suponiendo un semiciclo, bien, que estaría en nuestra fuente como está indicado acá, la corriente circularía en el sentido en que está representado. De tal manera que en la rama que tenemos en la parte superior izquierda no permite la circulación de la corriente, pero la rama superior derecha sí. De tal manera que, digamos, la circulación de la corriente podría circular por la rama central, dado que en la rama inferior derecha estaría en diodo en oposición, pero en la rama inferior, la otra rama inferior, sí permite la circulación de la corriente, entonces se establece el circuito.
de tal manera que podemos obtener en digamos, en esa carga, en ese resistor, o si fuera un instrumento, tendríamos corriente circulando y podríamos observar una desviación. Mientras que en el otro semiciclo, que es como se representa en la gráfica de abajo, la corriente circula en sentido contrario. En este caso, digamos, los diodos que permiten la circulación son el de la rama inferior derecha y de la superior izquierda, y lo que observamos es que en la rama central la corriente circula exactamente en el mismo sentido en que lo hacía en el semiciclo anterior. De tal manera que, si ahora lo representamos gráficamente, la figura que obtendríamos en un osciloscopio o la representación de la variación de la corriente instantánea a lo largo del tiempo en el resistor es la figura que vemos abajo. El valor medio, bien, o el valor medio de, digamos, de este tipo de variación de corriente directa es variable, pero es directa, va en el mismo sentido, es lo que se conoce como valor medio rectificado, y podemos demostrar de manera similar a como lo hicimos antes, que equivale a 2 veces la amplitud dividido pi. O sea que en este caso es el 63, 64, casi el 64% de la corriente. Si bien no es exactamente igual a la corriente eficaz, pero como es un valor fijo, es muy sencillo simplemente calibrar el instrumento o la indicación del instrumento, en lugar de hacerlo en el valor medio rectificado, hacerlo para que se indique, acá hay un error, en realidad sería el valor RMS o la corriente eficaz, ¿bien? Que es lo que usualmente se realiza en los instrumentos que nos permiten medir corriente o tensión alterna. Siguiendo con el análisis de los efectos de la corriente alterna en los distintos elementos en que, digamos, podemos aplicarla, vamos a utilizar ahora un inductor. O sea, en el inductor sabemos que se va a presentar un fenómeno de inducción en donde si la corriente, que en este caso variable, lo hace de manera periódica, vamos a obtener una variación periódica. Para encontrar cómo sería esa variación, nos basamos en la ley de Faraday, que habíamos encontrado el equivalente para la inductancia, dado que cualquier inductor, como vimos, la inductancia va a depender de sus características y no de la corriente en sí, sino de las características geométricas, constructivas, etcétera, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. De tal manera que vamos a poder determinar una fuerza electromotriz autoinducida, y como habíamos visto también, esa fuerza electromotriz inducida va a equivaler a una diferencia de potencial entre los extremos. Esa diferencia de potencial, dado que suponiendo, por ejemplo, que la corriente estuviera circulando en el sentido que elegimos como positivo y que estuviera creciendo, bien, vamos a tener que la fuerza electromotriz tiende a oponerse a ese cambio, o sea, la fuerza electromotriz estaría en oposición a esta corriente que estamos viendo, por lo tanto, la diferencia de potencial en A sería mayor que la diferencia de potencial en B, porque estaría trabajando como si fuera una fuente, en oposición. De tal manera que, siguiendo, digamos, el análisis, desde el punto de vista de la fuente y de la corriente, hay un potencial mayor en A que en B, lo cual equivale a una caída de potencial cuyo valor va a estar dado por esta expresión que acabamos de ver. Reemplazando la expresión de la corriente en la derivada, obtenemos que esa diferencia de potencial está dada por esta expresión. Y aparece este signo negativo, o sea que ahora vamos a tratar de darle una interpretación, por un lado gráfica y por otro lado física, a este fenómeno. Haciendo reemplazo del seno, que era resultado de la integral, con el signo negativo, lo podemos reemplazar
por el coseno de omega t, para ver cómo coincidiría esa variación con la corriente, y observamos que hay digamos, una fase adicional de 90 grados. O sea, si lo representamos en la ecuación anterior, vemos que depende de un valor que es constante, dado que la corriente, o la amplitud, mejor dicho, de la corriente es un valor constante, la frecuencia angular, como esto lo hace periódicamente, también es un valor constante, y la inductancia de ese dispositivo del inductor también es constante, y tiene una variación que depende del tiempo, pero en el instante de tiempo cero, la expresión de la corriente nos indicaría que la corriente sería máxima, mientras que la diferencia de potencial nos indica que sería cero. Dicho de otra manera, hay una diferencia de ángulo o de fase de 90 grados entre la tensión y la corriente. A esa diferencia de fase, genéricamente la vamos a llamar phi, que vamos a denominarle fase relativa o desfasaje de la tensión respecto de la corriente. En el caso del inductor, que hemos visto que es ideal, o sea que no tiene o no presenta resistencia apreciable, ese ángulo phi, como vemos, es de 90 grados. Volviendo a la expresión de la diferencia de potencial, este término constante es, y lo comparamos, digamos, con la expresión que habíamos obtenido para la resistencia, este término tiene que ser, este término constante tiene que ser equivalente a la amplitud de la tensión a bornes del inductor. Digamos, desglosándolo, sería la corriente por el producto de la frecuencia angular por la inductancia. A ese término en particular lo vamos a denominar reactancia inductiva por analogía con la resistencia. O sea que desde el punto de vista analítico tiene valores digamos, sus unidades son ohms, igual que las resistencias, pero con una diferencia. El valor que tiene, si bien es constante, pero va a cambiar en función de la frecuencia que esté operando el circuito, que ya lo vamos a estudiar un poco más adelante, qué efectos me produce esto. Recuerden que esta relación es simplemente desde el punto de vista fasorial, o sea, nos da una indicación simplemente de las amplitudes, o sea, no es una relación de tensión y corriente. O sea, esto no quiere decir que cuando tengamos la máxima amplitud de corriente vamos a tener la máxima amplitud de la tensión a bornes del inductor, sino que lo único que me expresa es que es la forma para poder determinar la amplitud de la diferencia de potencial a bornes. ¿Mm? Bien, si ahora, en lugar de, digamos, colocar un inductor, colocamos un capacitor ideal también, o sea, vamos a suponer que todas sus características, etcétera, y nuevamente, como es un circuito serie, partimos de la corriente como referencia, teniendo en cuenta que la corriente va a depender o mejor dicho, las cargas en el capacitor van a depender de la corriente o viceversa, entonces lo que vamos a poder es expresar integrando, digamos, la expresión de la corriente, que las cargas van a variar de acuerdo también a una expresión de tipo sinusoidal. En el caso del capacitor en particular, la carga está relacionada con la diferencia de potencial entre las placas del mismo a través del valor de la capacitancia. O sea, reemplazando esto en el término para obtener la diferencia de potencial en bornes de la placa, obtenemos que esta también va a variar de manera sinusoidal. Para poderlo relacionar con la corriente, lo que hacemos es, nuevamente, utilizamos una identidad en donde relacionamos la variación sinusoidal de la tensión en función del coseno. Y nuevamente aparece ese ángulo de desfasaje de la tensión o de la diferencia de potencial a bornes del
elemento, en este caso el capacitor, con respecto de la corriente, que en particular en este caso es de 90 grados, pero con signo negativo. Esto significa que, si lo vemos desde el punto de vista fasorial, el ángulo que forma la corriente con la amplitud de la corriente con la amplitud de la tensión es de 90 grados. De tal manera que cuando tengamos la corriente máxima, digamos, la diferencia de potencial va a ser cero. Si esto lo relacionamos con el caso que vimos anteriormente, vamos a denominarle a la relación entre la amplitud de la tensión y la corriente, la denominamos reactancia capacitiva, que es la inversa del producto de la frecuencia angular por la capacidad. En el caso particular de los capacitores, tenían la particularidad que una vez que estaban cargados no permitían la circulación de la corriente alterna, de la corriente, mientras que en corriente alterna, al estar invirtiéndose la polaridad de manera permanente, vamos a observar siempre una corriente sobre el circuito. Y la continuidad del circuito la vamos a observar o la podemos interpretar a través de la corriente de desplazamiento que habíamos visto en la unidad anterior, que le estaba expresada en las ecuaciones de Maxwell. Otra característica importante a tener en cuenta es que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva varían en función de la frecuencia, mientras que la resistencia no lo hace. De tal manera que cuando podemos representar, digamos, la variación de estas en función de la frecuencia, en lugar de hacerlo con respecto al tiempo, y vemos que para una corriente continua, o sea que su frecuencia angular es igual a cero, la reactancia capacitiva tiende a ser infinito, o sea, tiende a comportarse como un circuito abierto. Esto es una vez que se alcanza este estado estable, ¿bien? Y por el contrario, en el caso de un inductor puro, prácticamente sería un cable, entonces la reactancia inductiva sería cero, o sea que no brinda ningún tipo de oposición a la corriente eléctrica. Hay que destacar también que esto, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, este fenómeno, este atraso o adelanto de la tensión respecto de la corriente, también viene dado por lo que estuvimos viendo en las unidades anteriores. O sea que sabíamos que cuando una corriente variable llegaba a su valor máximo, la pendiente es igual a cero, por lo tanto la fuerza electromotriz inducida es igual a cero, o dicho de otra manera, la diferencia potencial a bornes del inductor es cero. Bien, esa sería la explicación desde el punto de vista, digamos, de la expresión que acabamos de encontrar desde el punto de vista físico. En el caso del capacitor es exactamente lo mismo, o sea, cuando la corriente era máxima. Cuando el capacitor estaba totalmente descargado, bien, a medida que el capacitor se va cargando, se van acumulando las cargas en las placas hasta que la corriente se hace cero. Entonces, observamos exactamente lo mismo, que cuando el capacitor está totalmente descargado, la corriente es máxima, mientras que cuando el capacitor está totalmente cargado, la corriente es cero. O sea, se produce esta diferencia de fase, como hemos visto, de 90 grados. Bien, bueno, quedan menos de un minuto, así que por ahora lo vamos a